noches, mis queridos amigos. Bienvenidos de vuelta a nuestro canal de YouTube, porque este también es tu espacio. Y señores, tengo el privilegio de nuevo de tener a Darían Vargas aquí con nosotros, nuestro ingeniero. Gracias por tu presencia en este canal, que yo sé que es con mucho cariño y con mucho esfuerzo que lo has hecho el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Gracias, Dayana. Tú sabes que siempre para mí es un placer estar aquí contigo. Sé que tenemos mucho tiempo cuadrando para esto de nuevamente, pero aquí se dio y aquí estamos. Y perdón por el tiempo, pero con mucho cariño y mucho respeto. Y gracias a todos tus seguidores, que tú haces un contenido de verdad muy fabuloso y un contenido que multiplique el conocimiento hacia otros seres humanos. Y eso a mí me encanta. Así que gracias, Dayana, por la invitación. No, gracias a ti también, porque es que yo siempre digo que uno tiene que buscar personas que sean expansores, impulsores. Entonces, tú eres uno de ellos. De hecho, Darían, el tema de hoy, y para nuestros queridos seguidores, inteligencia artificial, chat GPT y el metaverso, pero aplicado a la medicina. Yo sé que tú siempre en todos los programas estás pues explicando lo que es el comportamiento humano, cómo va dirigida la sociedad, la humanidad, a dónde que vamos a llegar. Y de eso es que quiero que toquemos el tema el día de hoy. Y de Sí, verdad, te agradezco que estés aquí de nuevo. Bueno, pues yo tenía algunas preguntas sí. realmente. Tú sabes que yo tengo varias revistas médicas que sigo, entre ellas el New England Journal of Medicine. Hay muchísimos buscadores y muchísimas páginas médicas que se dedican a la investigación científica para después arrojar las guías que llevan a salud pública y a los mismos médicos a regirse por esas guías, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La medicina, no es que, yo no digo que esté en pañales, pero todavía hay muchas personas que no se adaptan a los nuevos tiempos. Y ellos tienen ahora es que están haciendo como conferencias, charlas. De hecho, si te pones y si te fijas, no hay, por lo menos yo no lo he visto, artículos científicos que hablen, miren, estos resultados los obtuvimos basados en inteligencia artificial. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, es que le da miedo, le da miedo, le da miedo que una máquina sea más preciso que un humano y no debería de ser así. Pues son los humanos que crearon la inteligencia artificial. Tenemos que sentirnos orgullosos por eso. Los médicos no pueden ver esto como un enemigo, sino como su mayor aliado. La inteligencia artificial es una herramienta. No es que te va a sustituir, es que tú vas a necesitar buscar educación continuada para tú poder interactuar con estas inteligencias artificiales que cada vez son más poderosas, Diana. Pero entonces, eso es una de las preguntas que yo te tenía. Entonces, la máquina no se equivoca nunca porque tenemos las dos vertientes. O sea, tenemos el humano que se puede equivocar. Como humano me puedo equivocar a dar un diagnóstico o un tratamiento equivocado. Pero la máquina no tiene sesgo. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es quién entrena la máquina. La máquina la entrena un humano. Y si la data fue entrenada con sesgo, la inteligencia artificial va a dar sesgo, pero fue entrenada bajo su verdad. Ahora bien, vamos a profundizar eso un poco para que la gente pueda entender las máquinas, las máquinas a nivel de algoritmo pueden darse cuenta que el humano está tomando una mala decisión. Cuando las máquinas ven los patrones y dicen, mira, todos los patrones que tú tienes un cáncer en, en, en el estómago y la persona dice, no, es que por la experiencia que yo tengo, fue tu estudio, dan que tú no tienes cáncer. Y la computadora dice, sí, es que ese cáncer es poco común y se parece a tantas personas de tales países por tales características. Y esa es la grandeza que tiene la computadora, que tienen capacidad infinita neuronal. ¿Verdad que sí? Entonces esa capacidad infinita neuronal la quiero explicar. Cuando yo hablo de la capacidad infinita neuronal, no es que ellos tienen neuronas a patar, no, 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 sino quiero ver la parte del procesamiento. Cuando tú tienes tanto procesamiento, los humanos un día no agotamos. Cuando tú estás cansada, tú no tienes la misma capacidad neuronal. Pero ¿qué voy? Porque
precisión humana es variable. Inclusive yo puedo tener una percepción y tú puedes tener otra, pero entonces la máquina puede llegar a ser autónoma. La máquina puede llegar a ser autónoma y la O sea, máquina va a pensar hacer por su ella misma y va a hacer su propio y diagnóstico mandarme a mí. y mandarte a ti. Te va a decir, Dayana, mira, no te sientas mal, pero yo creo que por el método donde tú te estás yendo para atender ese paciente o X tratamiento que tú estás aplicando, tú no vas a tener resultado en tanto por ciento. Porque las máquinas no tienen sentimiento, las máquinas no van a ver qué pasa, las máquinas van a tener todo lo tuyo. Recuerda que es el principio de transhumanismo. En los principios de transhumanismo lo que dicen es que el transhumanismo es una religión que quiere que todo el mundo esté enviando data para la nube de su cuerpo, midiéndolo todo. Y tú te imaginas una inteligencia artificial midiendo todo, todos los parámetros a través de la sangre y todo eso mirando y dice, mira, ese muchacho si sigue con los patrones que va a desarrollar en 2 años un cáncer de páncreas antes de tenerlo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eh? Claro, pero de eso hablaba el artículo que estaba, la conferencia que estaba escuchando hoy, porque son, o sea, la curva es antes de, o sea, determinar lo que pasó antes y predecir lo que va a pasar después. Así es, y Diana, recuerda que los humanos no somos muy buenos en la parte de ir a hacer medicina preventiva, pero las máquinas, si tú tienes un chip, está haciendo medicina preventiva el día entero, entonces va a llevar ventaja donde ti, porque cuando la máquina haga de un diagnóstico, tú te vas a sorprender, y cuando ese médico, cuando él vaya y dice, pero ven acá, el médico me hace todos los análisis, y el médico va a decir, no, pero muchacho, tú no tienes nada, pero la máquina está viendo los cambios que tú estás teniendo en el tiempo. Y esos cambios que tú estás teniendo en el tiempo, la máquina va a tener un diagnóstico mucho más certero. Ahora bien, una inteligencia artificial sin la mente de los médicos y la interpretación es solamente pura basura. ¿Tú me entiendes? Porque la inteligencia artificial se Se alimenta de alimenta de la experiencia tuya, pero si tú y tienes 10 años pasa. trabajando en la parte de emergencia y tú conoces cuáles son los casos más típicos que vienen, conoces toda esa parte, tú eres que va a entrenar esa inteligencia artificial para que ella haga predicciones y haga lo siguiente. Mira, hoy es sábado, día de fiesta. A Ajá, partir de las 2:30 de la noche van a llegar personas con tales características. Entonces prepárense para esto, para esto, para esto. Tú sabes lo ay, que tú estás esperando un paciente que no ha llegado, que va a llegar. Eso es una cosa increíble. tienes razón ahí, porque realmente nosotros en Semana Santa, los médicos de emergencia, cuando yo vivía allá en Santo Domingo, bueno, en República Dominicana, perdón, este, decíamos, caramba, tú verás toda la gastroenteritis ahora, después que toda esa gente llegue, ¿Eh? Es que intoxicación comerse por todo alcohol, lo que encuentran intoxicación en los química. resorts y Así ligar es. todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entonces, y de verdad pasaba así. Tú Así verás todo lo accidentado de es. motor, Por eso que justamente. tú ves que, por ejemplo, acá el Darío Contreras se prepara porque sabe que van a venir mucha gente para enyesar y tienen que tener todos esos materiales ahí. Ay, Dios mío, sí, caramba. Además de todo eso, además, porque mira, estuve escuchando el patólogo que empezó a decir la conferencia y decía, lo fascinante de esto es que, por ejemplo, en patología ya tenemos un microscopio que nos puede dar la atención aún más profunda de la que nosotros podemos hacer como seres humanos, que es una tinción de hematocilina y osina. Eso es como que se ve rosadito y morado cuando tú haces un corte de un tumor, para que tú me entiendas. O sea, se corta en pedacitos bien finitos, se pone una plaquita de transparente y se entra a un microscopio, que obviamente nosotros allá en República Dominicana no teníamos un microscopio electrónico que te permite ver la célula a su máxima capacidad. Pero ¿qué pasa? Esa máquina que ellos quieren implementar te dice el tipo de célula que está afectada, te dice inclusive la imagen que puede ser predecida por esa máquina, cuáles son las células afectadas, o sea, un mapa inmunológico. Y encima de eso también la identificación de biomarcadores de cáncer, o sea, que dice, mira, este paciente tiene este tipo de marcador y este fenotipo, o sea, por su raza, por su con textura índice de masa corporal, su género, le puede dar tal tipo de cáncer. Y yo no lo entendí hasta hoy.
Eh, Además de ti, Darian, yo tengo a mi invitada especial también aquí, mi Un otra placer. tocaya, Dayana. Un placer, Bienvenida. Diana. Hola, hola, mucho gusto. Disculpa la tardanza. No, No, no se disculpen, ya estamos aquí y le agradezco a los dos que me acompañen en este proyecto, porque la enchinchadora de todas estas cuestiones fui yo. sí. O sea, que échenme la culpa a mí. De verdad Bueno, que sí. Pues, Dayi, estábamos hablando con el ingeniero Vargas sobre la inteligencia artificial y los nuevos ujú, métodos que hay de identificación de patrones de biomarcadores y ujú, para determinar cierto tipo de cáncer. sí. Y tú tenías algunas preguntas. ¿Quieres? Sí, yo tenía algunas. Sí, sí, yo sí. Pero antes de la pregunta, aquí en el sur de la Florida, que es donde yo vivo, he visto que solamente en el área de dermatología están utilizando la inteligencia artificial, que es justamente para identificar. Yo, por ejemplo, tengo, quizás no lo van a ver, me salió algo acá en la piel. Entonces, cuando yo vaya a donde el dermatólogo, lo más probable es que utilicen esta máquina que es nueva. La he visto ya en 3 oficinas grandes, o sea, de hospitales muy grandes que compraron la maquinaria por millones. Pero no sé ninguna otra especialidad en que estén utilizando la inteligencia artificial. Pero por lo menos aquí, que haya salido en noticias y eso, solamente el área de dermatología para Pero identificar las lesiones de la piel. inclusive le explicaba a Darian que estaba leyendo el artículo del New England Journal of Medicine y adivina qué, es que nosotros estamos un poquito, tenemos que adaptarnos de verdad a la modernidad. La moderadora, era la moderadora principal, la doctora era de Noruega. Ujú. O sea, ni siquiera de Estados Unidos, esa gente está ya años luz de nosotros. Ya. Pero, Dai, tú me comentabas como que quería ir a hacer una conferencia o algo así Sí, hay una conferencia en el mes de julio en Jacksonville, aquí en Florida, y es justamente sobre el uso de inteligencia artificial, y de lo que ellos consideran que nosotros deberíamos implementar en todas las oficinas, sobre todo de primary care, que es en el área que yo trabajo. Y básicamente ellos dicen, vamos a utilizar el chat GPT para diagnosticar a un paciente, imagínate. Yo voy a entrar ahí, a introducir todos los síntomas y me va a dar un diagnóstico mucho Ok. más certero, lo más cercano. Pregunta para Darian. Entonces, si los médicos vamos a tener ChatGPT, vamos a tener inteligencia artificial, vamos a tener metaverso, entonces va a llegar un momento de que el médico, o No, sea, la No, persona porque va a tener su mira una propio. cosa, miren una cosa. No importa qué tan poderosa sea la inteligencia artificial si tú no le sabes hacer la pregunta correcta. Al ujú, final del día, quien le puede hacer la pregunta correcta es el que tiene el conocimiento. Tú puedes tener a ChatGPT, puedes sí, pagar a ChatGPT 4 y eso no importa porque si tú no sabes hacerle preguntas es como si tú tuvieras una bomba atómica. Hay claro. personas que han pagado y dicen, ¿qué yo puedo hacer con esto? Pero si tu mentalidad no te da para Ujú, tú poder hacerle la pregunta correcta, dime ujú, cómo te va. Ejemplo, cuando el médico vaya a ChatGPT y le diga, mira, esta es una persona que tiene, su madre sufre de cáncer de mama. La ujú. abuela de parte de madre también cáncer de mama. Y los parámetros que ya tenían inicialmente, porque ya vamos a tener todo en datos, eran los siguientes. Ente, una hija todavía no lo tiene, pero estos son sus parámetros. Esa inteligencia va a decir, mire, esa persona tiene que checarse cada X tiempo, puede desarrollarlo en tal tiempo. Pero si ustedes como médicos no saben hacerle la pregunta, la inteligencia artificial no va a hacer nada. Y hay una cosa que yo quiero que ustedes sepan, la inteligencia artificial en la parte médica se aplica en muchas cosas. Y les voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo la radiología que en qué entra, que la inteligencia artificial se utilice en ese campo para ayudar al radiólogo a detectar y diagnosticar enfermedades utilizando imágenes médicas, como cuáles, que tú lo alimentas. Tú alimentas una inteligencia artificial que es convolucional, que son las que es para analizar imágenes, pero ¿de dónde? Toda la tomografía computarizada y resonancia magnética.
Yo no sé si ustedes se acuerdan en la época de la COVID, donde había máquinas ya que de acuerdo con la tomografía que te hacían en los pulmones, sin la prueba te estaban detectando y te dice que tú tenías la COVID-19. Al final del día, la máquina, si todo el que tenía COVID-19, toda esa tomografía, alimentaron una inteligencia artificial para que se la aprendiera, si tiene 1 millón de gente con la COVID, ¿qué ustedes creen que va a pasar cuando le pasen una imagen de nueva para que él la clasifique? La va a clasificar. La Ok, va a clasificar. pero Y yo, pregunta, pero se nutre de ese sistema de claro, software de ese de este sistema que tiene hospital, que ser alimentado con no de otro. diagnóstico, sí, tiene que ser alimentado con diagnóstico cierto. ¿Y quién es que va del diagnóstico? El médico humano, para que ella pueda aprender, porque ella no va a aprender sola, como la gente cree. Porque la gente cree que la inteligencia artificial tú la alimentas de aguacate y que ella dice, ah, no, yo estoy cansado de aguacate, déjame yo comer mango. No, si tú le enseñas aguacate, ella nomás va a respirar aguacate. Otra cosa, recuerden, todavía el hombre no ha podido lograr una inteligencia artificial, una que sepa de todo. Un médico puede saber un chin de todo. Hay médicos que tienen internista y cardiólogo a la vez. Una inteligencia, o tú le entrenas para que sea cardiólogo o tú le entrenas para que sea médico. No puede hacer dos cosas a la vez. Oh, ChatGPT solamente hace una sola cosa. Tú le haces preguntas y él responde. Ahora, ChatGPT, tú no lo puedes venir a inventar, decirle, mira, ahora de la nada yo quiero que tú, lo que yo tengo, estoy pensando ahora mismo, que tú me digas qué es. No, tú tienes que darle detalles para que te responda. Igual en la oncología. Inteligencia artificial se utiliza en oncología para analizar grandes cantidades de datos de pacientes y ayudar a ese oncólogo a seleccionar el tratamiento más adecuado según la característica de ese paciente. Por eso es que la data es el petróleo del siglo XXI. Por eso es que no se puede jugar con eso. Por eso es que todos los exámenes y toda la prueba médica que mandan a hacer a uno, eso tiene que estar en una base de datos guardada con un ID personal, señores, en la parte de cardiología o por la inteligencia artificial en la parte de cardiología. Analiza datos de electrocardiograma. ¿Y qué hace eso? Ayuda a los cardiólogos a detectar patrones y tendencias del comportamiento del corazón. Ustedes han ahora. visto personas que utilizan mucho los relojes, Ujú. que hay gente que han alimentado inteligencia artificial y detectan que te puede dar un ataque al corazón antes de darte. Señores, eso es una cosa. Igual, cuando lo mencionó Diana, la dermatología. Oh, ustedes saben, yo una vez fui al instituto aquí de hematológico y un muchacho iba caminando lejos, así, y una doctora lo ve de lejos y dijo, ese muchacho viene por tal cosa. Sí, de lejos. Entonces hay doctores que tienen tanta experiencia viendo cosas en la piel que de lejos yo me sorprendí, pero esa mujer estará loca. Antes de llegar le dijo, mira, tú lo que tienes que estar, ve y busca esa crema, bébete esos tantos días, vete para tu casa. Usted sabe lo que gente que tienen 20 años y 25 años. Y ahí Entonces, viene el diagnóstico eso, diferencial, claro. eso es lo que hace la inteligencia artificial en la parte de Pero, dermatología. pero me imagino yo que están seleccionando, debe haber una especie de filtro, ¿no? De información y de historial médico, porque te voy a ser sincero. Tú sabes los EKG que llegan, y el EKG decía que usted tiene un infarto agudo, whatever, y ¿Qué es tú lo que miras al estábamos paciente. hablando? Que la máquina Sí, se puede y el equivocar. paciente delante de mí, yo, un infarto agudo. Ajá. Pero cuando yo viendo el trazo, yo dije, no, esto no es correcto. O sea, la lectura que me está dando este EKG no es correcta. Entonces yo me imagino que tiene que haber una especie de filtro, porque aquí todo es Claro. computarizado, ¿verdad? So, cuando me hacía, el técnico hace el EKG, eso va directo al chart del paciente, eso está ahí adentro. Pero está Claro. en Que ya mí, ni yo siquiera era, se imprime aquí. tú Tú lo tienes que ves en la firmar y decir si computadora. esto es correcto o no, y poner más o menos el diagnóstico, y ese es el que se escanea, pero yo me imagino que para que te pueda ayudar a diagnosticar o te pueda ayudar con un diagnóstico X, la información que tiene que ir a ese chat GPT tiene que ser Tiene muy, que ser la pero más muy. correcta, Pero porque aquí si en este país yo he aprendido que hay mucha gente, oye, aquí hay mucha gente que no hace bien su trabajo. Y yo te Mira, voy a hacer Daria, qué una bueno que tú historia mía. mencionas eso, Algo Daria. que me pasó a mí me hicieron una radiografía de pecho para yo comenzar a trabajar en un hospital. Y me dijeron, tenemos que repetirte la radiografía por un PPD positivo, una estupidez. Todos los dominicanos tienen el PPD positivo, o sea, hay que hacerse rayo X. Pero cuando Explícale me a Daria. llaman Bueno, el PPD es la prueba de de tuberculosis. tuberculosis, sí. Entonces Sí. me ok. dijeron que me tenían que hacer la prueba otra vez porque tenía un nódulo en el pulmón.
Ok, pero ellos no me dijeron así, me dijeron, quizás hubo un problema, tenemos que ponerte los cubrepezones, que a lo mejor ese fue el problema. Me repiten el X-ray una semana después, el mismo diagnóstico. Pero yo, con el conocimiento que tengo, poco, mucho dije, no, eso no es cierto. Yo voy donde mi primario, un alarme total. Te tienes que hacer un CT scan porque tú tienes un nódulo, el nódulo es muy grande, no sé qué. Yo no tengo sintomatología, yo tengo una colección de rayos X. Para yo llegar de rayos X como 15, que estén limpios y que en cuestión de 6 meses, tú me vas a decir a mí que a mí me salió un nódulo y que está de ese tamaño, para mí era muy difícil de creerlo. Y yo le dije a ella, no, tú me vas a hacer un X-ray, yo necesito que otro radiólogo me lea ese X-ray y me diga, efectivamente tú tienes un nódulo. Si es verdad, me hago el CT, yo no tengo problema con eso. Pero si no, sigo. Lo que Pues estamos hablando es que cada quien tiene una el perspectiva. X-ray estaba limpio y yo me he hecho 2 después de ese porque me lo tengo que hacer todos los años, limpio. No obstante, cuando yo comencé a trabajar en ese hospital, en mis pacientes, yo noté la misma lectura de mi X-ray y me causó como, qué gracioso, alguien que también tiene un nódulo en el Pensamiento pulmón crítico. derecho. Really? Otro paciente. Oh, no, ya esto no es coincidencia, era el mismo radiólogo. So, yo asumo que él no leía y como tú tienes todo, tú sabes, uno tiene un template, Como un él le pone el mismo template a todo un el mundo esquema. y Eh, adiós. Eso no, ¿Tú eso sabes no es cuántos ser Porque pacientes médico. yo vi? Yo tuve que reportar eso porque yo dije, óyeme, y incluso mostrando el mío, dije, por eso yo encontré el patrón, porque a mí me pasó. Para yo comenzar a trabajar en este hospital, mi X-ray dice lo mismo que mis pacientes y no puede ser posible pero que todos pregunta, tenemos el Daría, mismo. entonces, lo que está hablando Diana es un ejemplo de eficiencia. O sea, la inteligencia artificial entonces va a llegar a ser más eficiente para sustituir al humano. La inteligencia artificial todavía no ha alcanzado su tope. Yo quiero que ustedes sepan eso, que la inteligencia artificial lo que tiene es la capacidad neuronal de un ratón, que son 10.000 millones de neuronas. Cuando una computadora alcance el test de Turing, que tú no te des cuenta si está hablando con un humano, una computadora, y alcance 100.000 millones de neuronas, quiere decir que una computadora va a tener la capacidad de poder tener esa capacidad neuronal para tomar decisiones. Ahora vamos a detenernos ahí. Ujú. Todos los humanos tienen su parte neuronal, pero el que aprendió solamente a clavar clavo, por más capacidad neuronal que tenga, no me clavo que va a clavar. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el mundo de acá? Que si esa inteligencia artificial médica fue entrenada por un médico que solamente clava clavo, eso no va a salir de ahí. Ya. De Entonces, ¿dónde radiólogo, está la cosa? El ahí sí es sesgo. radiólogo, eso Ahí es. está. Por eso que cuando se entrena una inteligencia artificial debe ser entrenada por un equipo élite donde personas diversas den un diagnóstico para ver separado que se consultaron los 100 mejores radiólogos del mundo y tú tienes que sacar de ahí el diagnóstico más preciso que más se repita porque si no, entonces lo que va a haber un sesgo y eso, por eso es que la parte médica, la inteligencia artificial va a ser un lío porque muchas interpretaciones del médico es también intuición, experiencia. Oye, por la experiencia que yo tengo médica y todo lo que yo he tratado, yo creo que ese muchacho tiene eso, aunque lo evidencia, digan que no. Y ahí está la grandeza del médico. Pero Una te inteligencia artificial no va a poder hacer eso porque no va a tener nunca esa capacidad, nunca. Desde que nosotros empezamos a estudiar medicina, todos los profesores entiendan algo. Medicina, 2 y 2 nunca son 4. Así es. Y el paciente te dice, Nunca nadie tenía la verdad absoluta, aunque un libro de texto que estuviéramos utilizando dijera eso es blanco, mañana podía ser negro. ujú, No se lleven de que nadie tiene la verdad absoluta en medicina, pero la precisión que puede tener la inteligencia artificial
Eso va mezclado también, entonces ChatGPT y metaverso, así, todos se conectan en red. Miren, miren, para que ustedes puedan entender, ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial. Que el mismo como tal, ChatGPT, tú tienes que tenerlo en cuenta. Los parámetros de entrenamiento de ChatGPT, como un modelo de lenguaje de la familia GPT, que GPT es transformado, preentrenado, generativo, ¿verdad que sí? Entonces, él tiene un tamaño del modelo. El tamaño del modelo se refiere a la cantidad de parámetros que se utilizan para entrenar ese modelo. GPT-3, por ejemplo, tiene 175.000 millones de parámetros, lo que lo convierte en uno de los modelos de lenguaje más grande y complejo del mundo. Ahora escuchen este dato. ¿De dónde se entrenó? Los datos de entrenamiento para entrenar el modelo de lenguaje de ChatGPT 3. ¿Ustedes saben qué fue lo que usted utilizó? Datos de texto. ¿Ustedes saben de dónde? De noticias, de libros, de artículos y otra fuente en línea. ¿Ustedes quieren saber en cuál es el lugar donde se entrenó? En el Internet. El 90% de lo que está en Internet es basura. Al final del día, por eso, a veces tú le haces una pregunta a ChatGPT y te contesta un disparate. Porque tú tienes que saber lo que tú estás leyendo. Tú tienes que saber de dónde que lo hace. Entonces, tienen también un algoritmo de optimización. ¿Qué hacen esos algoritmos de optimización? O se utilizan para ajustar los parámetros del modelo durante el entrenamiento. ¿Qué es lo que hace eso? Que si tú tienes un sesgo de un lado, tú dices, mira, cuando lleguen este tipo de palabras, cámbiate a esto. Lo hacen forzado. Lo hacen forzado, forzado, porque hay muchas cosas que no se entienden. Y tiene otra parte que son los hiperparámetros. Esos hiperparámetros son los parámetros que se establecen antes de comenzar el entrenamiento. ¿Y qué eso hace? O la forma en que se entrena el modelo. Algunos ejemplos de implementación incluyen la tasa de aprendizaje, el tamaño del lote y la cantidad de capa y la tasa de abandono. ¿Usted sabe qué significa eso? Que un humano fue que le dictó las reglas de esa inteligencia artificial. Mira, tú, aunque quieras hacer tu propio análisis, hasta aquí es que tú llegas. Porque eso es lo que a veces me sorprende, que yo veo muchos humanos que la inteligencia artificial decidió por sí solo. Sí, No. como que ya Señores, auto. yo no sé si ustedes han visto un documental que está en Netflix que se llama Bias, o una inteligencia artificial que fue entrenada con personas de afroamericanos de la raza negra en cuestiones de crímenes. ¿Ustedes saben de dónde tomaron la data? O de Harlem, en Nueva York. Y cuando la inteligencia artificial pasaba una persona con una cámara que ellos lo probaron en Times Square, cuando pasaba uno de la raza negra, decía, ese tiene un 80% de un delincuente. Cuando pasaba uno de la raza blanca, decía que era un 30%. Es que todo va a depender de que tú me enseñes. Claro, claro. Eso, y ustedes saben que eso fue a la Suprema Corte de Estados Unidos y allá fue que la Suprema dijo, mire, al FBI le dijo, jamás pueden usar datos de humanos de estadounidenses para hacer este tipo de modelo. Porque una muchacha de MIT fue que se dio cuenta, ella era negra, se dio cuenta que esos modelos estaban entrenados para afectar a las personas de raza negra. Ustedes saben, en el crack del 2008, ustedes saben quiénes fue que perdieron más casa hipotecario, los negros. ¿Ustedes saben por qué? Porque un modelo matemático decidió prestarle dinero a ellos y ellos la perdieron su casa. Al final del día, señores, esto es un sesgo. Ustedes Sí, saben quiénes son los que Y lo hacen mi van a hacer, y investigación y están haciendo desarrollo. otra vez. Ustedes saben lo que hacen mi investigación y desarrollo en el mundo. Son personas de la raza blanca. Entonces ellos van a decidir muchas cosas, muchísimas cosas. Sí, por supuesto. pero ok, entonces todo lo que tú me estás hablando, estamos hablando que tiene un valor económico. Eso no se hace con 5 pesos. O Para que sea, ustedes tengan una idea, vamos a en el hacerte la año, pregunta que en yo el te año, digo. sí, Ajá, dime. dime tú. En el año 2021 y 2022 se invirtió en investigación y desarrollo en inteligencia artificial, escuchen este dato, 110.000 millones de dólares. Ninguna enfermedad le invierte en eso, de que para tratamiento ni nada. Señores, Exacto. Entonces, ahí era la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú consideras que la inteligencia artificial le va a ahorrar presupuesto o aumentar el costo entonces para la atención
social de un paciente, lo que sea. Ahora mismo mucha inversión, mucho dinero invirtiendo. Ahora nadie está ganando, nadie. Pero a partir del año 2035, eso va a ser increíble porque hay gente que va a creer más inteligencia artificial que un humano. Hay gente que se va a hacer análisis, va a ir a ChatGPT y le va a decir una cosa. Y si ChatGPT le dijo que no tiene nada y no va a visitar ningún médico, no, Entonces ahí es que vamos, sé, cómo una gente se va a proporcionar salud él mismo, o sea, va a poder hacer todo sin un médico. va a querer autogestionarse. ¿Y ustedes saben por qué? Y la estadística no mienten, y me lo voy a poner con los niños. En Estados Unidos hicieron una encuesta a 1.200 niños de 13 a 17 años y le hicieron una sola pregunta. Cuando tú tienes una duda de carácter sexual o de carácter privado, ¿a dónde tú vas? ¿A donde tu padre o a Google? El 94% fue a Google. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que las personas están confiando más en la tecnología que en el propio humano. ¿Ustedes saben quiénes son los que nos estamos suicidando? Nosotros mismos. Y cuando una gente utiliza una inteligencia artificial y le diagnostica una enfermedad y cuando va a él la misma enfermedad y le dio un tratamiento y le funcionó, ¿usted sabe qué va a hacer esa gente de boca en boca? Mira, no pierden tiempo con un médico y esto resuelve todo. Es el paradigma, señores. El paradigma es la confianza. Ustedes saben que los médicos son pequeños dioses. En Dominicana, yo no sé si ustedes saben, yo hice un estudio hace unos años donde buscaba la carrera que más la persona creían o la profesión a lo que tú te dedicabas. Miren, primero están los médicos con un nivel de confianza de 94% y después están los sacerdotes con un nivel de confianza de 88%. Y el sacerdocio ha ido bajando por toda la parte de pedofilia, pero el médico, para la gente un médico, un Dios, entonces ahí está en tercer lugar el profesor con un nivel de confianza de 84%. Pero al final, eso es lo que le genera al humano la parte de empatía. Pero imagínate que tú comiences a interactuar con inteligencia artificial al día, todos los días, y te diga la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Tú la vas a cuestionar? Tú no la vas a cuestionar. Por eso es que se necesita lo que dice Yuval Noah Harari, pensamiento crítico. No, no lo crea todo en la era de los fake news. Te van a sorprender. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero Tenía no, como una no, pregunta, pero es más en República Dominicana, como qué desafío enfrenta un país como República Dominicana para implementar la inteligencia artificial y qué tú piensas, como qué desafíos Cultu- enfrenta, porque estamos cultura de datos, lo primero. En República Dominicana no hay cultura de datos. En República Dominicana no hay orden con los datos. ¿Dónde está mi expediente de vida? ¿Dónde están todas las vacunas que yo me he puesto? ¿Dónde Mm, está eso bien registrado con todo el deber del mundo? Porque si la data de salud no le dan importancia y no están bien resguardada, ¿qué inteligencia artificial te va a aplicar con la data de quién? Tú no lo puedes hacer eso. República Dominicana debería de tener la mejor data de salud. Somos un país pequeño todavía, no en el monstruo donde ustedes viven de 300 millones de personas. Ustedes me entienden, pero nosotros los dominicanos tenemos que dar el paso y el paso es de organizar la data de salud de República Dominicana. Es verdad que el SNS ha hecho muchísimas cosas y tienen, pero aquí no hay control de eso, aquí no hay control de muchas personas que hagan. ¿Qué me ha gustado mucho? Aquí ustedes saben que le están dando seguro a todo el mundo, el seguro de Senasa. Ahora, tú esa data de todo esos diagnósticos, la pregunta mía, ¿está Senasa aplicando inteligencia para poder decir, miren, nosotros en la zona del Cibao necesitamos mandar cardiólogos, necesitamos hacer campaña educativa porque nos estamos dando cuenta que están creciendo la cantidad de personas con problemas en el corazón? Mira, en la zona sur hay mucha desnutrición, tenemos que hacer campaña y las políticas públicas deben de nacer de acuerdo a los patrones de salud, porque eso no miente. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere? Nadie. Entonces, cuando tú vas al médico, esa data vale todo el mundo, pero lo que pasa es que hay que buscar los patrones. Es igual como se estaba dando, por ejemplo, en Asua, que una familia tenía problemas en la piel. Yo no sé si ustedes saben mucho de ellos. Y dicen, pero ven acá, toda esta familia, pero que, ¿quién lo estudió? ¿Por qué era que se daban esas partes? Entonces, como país, en República Dominicana, hasta que no mejoremos la cultura de data, aquí vamos a tener que tener inteligencia artificial. ¿Ustedes saben de dónde? Entrenada en otro país. Pero ¿saben por qué yo no creo de entrenada en otro país? Porque cada pueblo, cada etnia tiene su característica.
Señora, a los dominicanos le da gripe diferente como le da a un estadounidense. Claro, entonces ahí Y lo venimos de toma la light. normalidad. Aquí, ejemplo, el dominicano, ustedes saben que se automedica. Aquí tú vas y tú mismo te recetas. Eso no pasa en Estados Unidos. Tú tienes hay controles. Pero básicamente, yo no sé si ustedes saben, aquí el Ozempic está acabando. Aquí todo el mundo anda con el Ozempic rebajando en todos los lados. Yo digo, pero ven acá, pero me vete el medicamento cuesta 13,000 pesos. Cuando yo hago el precio, digo, pero ven acá, ¿ustedes saben qué? Dominicanos se lo están comprando aquí, llevándolo a los Estados Unidos para que lo venden en 1,000 y pico de dólares allá. Pero eso ha sido un boom. Pero mientras en Dominicana usted puede poner tratamiento No, más que caro. para mercadólogos busquen, ¿no? Sí. Entonces ¿Sabes? nosotros andamos así, los dominicanos vienen y compran cosas aquí, se lo llevan para otro lado. Entonces, un país como el nuestro, y tenemos que traer regulaciones, porque si no, miren, usted se imagina una inteligencia artificial médica poniendo tratamiento cuando tú sin receta, tú compras lo que tú quieres en este país. ¿Eh? Posible. Eso tiene Pero que tener, hablando, definitivamente. Tú no puedes comprar aquí nada, absolutamente nada sin receta. Lo que es sobre una medicina simple para la gripe, un simple Tylenol y Tylenol 200 miligramos. Más de ahí tiene que ser recetado. Ya tú puedes ver. Aquí yo bueno, te de pongo, 800 y cosas así no te va a dar. aquí hasta, ustedes saben que algunos medicamentos en Dominicana tú tienes que tener los permisos de la DNCD. Aquí hasta eso lo buscan. No sé, Vean. por otro lado es otra historia, porque aquí tú tienes que entrar a la base de datos nacional y ver ¿Verdad? esa medicina a esa persona y cuánto. Y entonces yo decido, ok, y pelear con un farmacéutico, óyeme, dámele 3 días más, por favor, porque Por tiene. eso yo me sorprendí en un documental que yo vi en Netflix de la oxicodona, cuando una doctora lo recetaba a lo loco y después fue que se dio en cuenta. Pero ustedes pueden ver Aquí cómo no es. se puede recetar, eso es, Entonces, una pregunta, Darían, ¿veremos una maestría de inteligencia artificial aplicada a la medicina? Porque hasta ahora solamente son ustedes, los ingenieros, y Así nosotros, es. yo no me quiero Es quedar que, atrás, es que hasta yo aquí. las universidades se están quedando atrás. Las universidades tienen no es que hacer maestría, es que ya un médico general tiene que darle el opinión para que pueda interactuar con ella. es No hay ese. que tener maestría. Porque Pero quien va a tener entonces la ventaja es quien le haga la pregunta así adecuada, mismo, con porque el de qué sentido vale común, cuando el tú nunca has pensamiento. interactuado con ella. Dime, cuando una persona que tiene 20 y 25 años en ejercicio, tú lo vas a mandar a hacer una maestría en inteligencia artificial, no la van a hacer. Tú necesitas comenzar con lo que vienen ahí, darle la herramienta para que puedan utilizar. Pero tanto es así que esa persona sea capaz de entender cómo funciona por dentro la inteligencia artificial, porque si no entiende cómo funciona por dentro, entonces al final lo va a dar como bueno y válido. Claro, porque es un resource para que yo utilice, que me va a ayudar a mí, pero no es que va a ser Solamente. mí, sino que vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Tú y yo, para disminuir el margen de. Así. Entonces, para concluir ya nuestro seminario aquí de inteligencia artificial, no tocamos lo del metaverso, Darían. En medicina yo vi que aquí muchas universidades están implementando el metaverso como fuente de enseñar a los estudiantes anatomía. Es decir, ya no se va a utilizar un cadáver, ni se le va a poner nombre como No, nosotros no, le no. decíamos allá, No, Pucamaima, Boca Chula, ni, ni o sea, se ponen su gafa y ahí ven todos los así músculos, es. determinaciones nerviosas, así es. Operan antes de, pero hay que tener en cuenta que esos son dos grandes vertientes porque la persona se confunde en metaverso. El metaverso es realidad virtual y realidad aumentada. Esas dos partes de la medicina son los que van a beneficiarse, que usted va a hacer una operación del cerebro, del corazón, y si se le muere haciéndolo en la simulación, se le va a morir en la vida real. Eso quiere decir que un médico va a tener muchísimas oportunidades de cada día ser mejor, de saber qué hacer, porque son totalmente simulados. Y por eso que ustedes pueden ver que si tú buscas un concepto de medicina en el metaverso, que aún es muy incipiente, ya que el metaverso aún se encuentra en etapa temprana de desarrollo, pero sin embargo, se puede decir que el futuro de la medicina y la atención médica puede ser llevada a través del metaverso.
Y una de las posibilidades que muchas personas están viendo son las consultas médicas virtuales dentro del metaverso, donde los pacientes pueden tener acceso a médicos, especialistas de todo el mundo, sin necesidad de desplazarse físicamente. Esto podría ser especialmente útil para pacientes que viven en zonas rurales o remotas. Y otra parte es la realidad virtual y aumentada para la formación y entrenamiento de profesionales médicos. ¿Por qué? Porque en un metaverso se podía crear un entorno simulado donde el estudiante de medicina pueda practicar procedimientos como una cirugía, cómo sacar una vesícula, y etcétera, etcétera, cómo practicar todo eso. Y también se ha hablado de la posibilidad de utilizar inteligencia artificial y aprendizaje automático para el análisis de grande cantidad de datos médicos y que en el metaverso tú puedas ver toda esa realidad. Esto es un mundo maravilloso, señores, y como van estas cosas, lo bueno es estar vivo para verlas. Yo espero que Dios me lo permita ver. Vivo y con salud. La inteligencia artificial también para manejo de comportamiento humano, por ejemplo, hacer encuestas. ¿Qué le parece a usted este hospital? ¿Cómo estaba el servicio? Entonces yo hablo todo Bueno, esos datos y creo ese es una mi área, estrategia. ese es mi área de trabajo. En Dominicana eso es lo que más yo hago. Como tal, yo tengo una maestría en inteligencia artificial, tengo una maestría en comportamiento humano y tengo un MBA en Big Data. Eso, toda esa parte me ha ayudado a mí a poder desarrollar esos nuevos métodos. Y lo hago en muchas empresas. Hay muchas personas que no dicen la verdad en encuesta escrita, pero en cosas digitales sí se desahogan. En chatbot, que se sienten que nadie lo escucha, van y se desahogan. Pero yo siempre he dicho que no hay una cosa más hermosa cuando tú diseñas estrategia de acuerdo al cliente. Cuando el cliente siente que esas estrategias son como hechas para él, eso es su mayor satisfacción. Y por eso todos los hospitales, todo cualquier centro, no importa, la experiencia del cliente. Ver cuáles, ven acá, nosotros tenemos demasiados especialistas de un área y poca de otra y tenemos más demanda de la otra y no buscamos especialistas de esa área porque no tomamos decisiones basadas en datos, sí, en esa parte. ¿Por qué es lo que yo digo? La importancia de medirlo todo, porque lo que no se mide no se mejora, Dayana, y necesitamos tener pendiente eso, que toda la data es importante, siempre y cuando tú sepas qué tipo de pregunta hacerle a la misma. Correcto. Bueno, entonces para concluir, ¿qué nos queda a la humanidad, al futuro? ¿Qué consejo tú le das a la humanidad, a los jóvenes? Igual, como lo doy, yo siempre doy mucha charla educativa, que no cobre un peso por eso. Yo siempre he dicho, si en la charla es educativa y nadie se va a lucrar, no me pague. Ahora, si alguien se va a lucrar, páguenme y bien. Exacto. Sí, Entonces, porque yo ya siempre le digo a la gente lo siguiente, no tengan miedo, pero nunca en la humanidad se le va a exigir tanto a la humano. ¿Qué exigir? Ser idiota no va a ser posible. Si tú eres un idiota, tú no vas a poder salir de tu casa. Al final del día, los avances tecnológicos van a permitir que los seres humanos reflexionen con sí mismos y digan, mira, ya recoger basura, con eso tú no vas a vivir. Arreglar un carro, ya con eso tú no vas a vivir. La vara nos la van a poner más alta. ¿Ustedes saben qué significa trabajo eso? factoría. Que Aquí la gente, tener una maestría y un PhD va a ser la norma. Entonces, al final del día, tú vas a necesitar entender todos estos nuevos cambios para no dejarte morir. Y mi mensaje final es ese, no le tengan miedo a esta era. La única solución para los que están en esta era actual, que ya son adultos, educación continuada. Porque los que vienen atrás van a tener que diseñarle currículum de acuerdo a este paradigma que vivimos. Así que no vea la inteligencia artificial como el todopoderoso, mírala como una herramienta que te va a aportar a ti más felicidad y menos trabajo. Es así que yo la veo. muchísimas gracias, Dariana, por Gracias. estar aquí en nuestro programa. Gracias, Dariana, también por sacar el tiempo y nada, que Dios me lo bendiga mucho. Y si ustedes desean que les sigamos dando más este contenido, ya ustedes saben, suscríbanse y denle like. Así es, desde que hagan los cortes, etiquétame, que yo sé que hay mucha gente que son fan míos. Sí. Chao. Bye, bye, pase buena noche.